Hace 6 días atrás que España despertó con una trágica noticia que había marcado la actualidad de toda esta semana. Un tren de pasajeros aéreo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid descarrilaba el domingo por la tarde a la altura de Adamuz, en Córdoba, invadiendo así la vía del sentido contrario. Una fatalidad que hizo que este accidente coincidiera con el pase de otro convoy de Renfe que viajaba desde Madrid hacia Huelva, que también se salió de la vía y se precipitó por un terraplén de 4 metros de altura. Es que mientras continúan las labores de retirada de los restos de ambos trenes y la cifra de muertos es de al menos 45 personas, las miradas se centran en la investigación de un suceso que desde el Ministerio de Transportes ha descrito como raro y difícil de explicar. Es que las llamadas entre el centro de mando de Adif y los trenes muestran que había una confusión entre los minutos posteriores al accidente y una ruptura de los raíles por los cuales circulaba el aéreo, unida así a la aparición de marcas en los rodamientos de los coches que no descarrilaron, hacía que la principal hipótesis en la que trabajaban los investigadores fuera de una fractura previa del carril o de sus soldaduras. Conocimiento de la existencia de un solo tren. Había otro tren, yo pensé que era un vagón que había avanzado y allí yo creo que estaba lo peor. Son de los primeros guardias civiles que llegaron al lugar de la tragedia. En el transcurso que estábamos ayudando a numerosos pasajeros, que vimos que se acercaba un grupo de gente por nuestro lado izquierdo de una zona oscura. Y la verdad que no nos cuadraba mucho el que viniera la gente de la zona contraria de donde se encontraba el tren. A los agentes todavía les cuesta hablar de lo que vivieron esos primeros minutos después del accidente. Nos dirigimos hacia ese grupo de gente y ya me informó uno de los señores pues, que provenían de un segundo tren y que había bastantes personas heridas y fallecidas. Cuando auxiliaba a los heridos, se le acercó un hombre con chaleco reflectante y un móvil. Era el maquinista de un tercer tren, parado a unos 2 kilómetros por la caída de la tensión eléctrica. Me pasó el teléfono porque el centro de control de Atocha realmente no sabía lo que estaba pasando, sabía que se había producido un siniestro, pero no sabía realmente la magnitud de... La magnitud de una tragedia sobre la que todavía se desconoce el origen, aunque el foco cada vez más se centra en la vía. Que sea la infraestructura, que sea la vía, es posible. Se ha hablado de la soldadura, ¿no? Hay que ver esa soldadura si no se hizo correctamente, pero desde luego no ha dado la cara en los controles que se ha realizado. El juzgado de la localidad cordobesa de Montoro, que instruye el caso, ya ha recibido las primeras denuncias y personaciones. José María Galán, una persona que iba en el vagón número 4 del Albia, que impactó con un tren de aéreo que descarrilaba a la altura de ese municipio cordobés, tras salir como pudieron de los vagones por una puerta y reunirse en torno a la oscuridad que ya había invadido las vías. La mayoría de supervivientes hacía la misma pregunta: ¿por qué tardaban tanto en llegar los servicios de emergencia? Y es que las llamadas al 112 se habían saldado con la misma respuesta: la ayuda ya está en camino. Decían que no nos preocupáramos, que todo estaba localizado. Eso es lo que comentaba uno de los testigos que estaba dentro del tren, pero allí seguía sin aparecer nadie, ni las ambulancias o efectivos de la Guardia Civil. Entonces, de forma casi inconsciente, José María Galán, este testigo dentro de ese tren, decidió empezar a caminar por el margen de la vía y dirigirse hacia una luz que atisbaba a una distancia imposible de calcular. Él decía: no teníamos ni idea de lo que había pasado, nadie con los que pueda hablar teníamos idea de que nos habíamos dado con otro tren. El pasajero, justo que dio una entrevista a varios medios de comunicación en las últimas horas, comentaba que tenían que tomar decisiones, que suponía que porque los niveles de adrenalina eran demasiado elevados como para reaccionar, y ahí recurrieron al instinto de supervivencia. El testigo recuerda que empezó a andar en busca de ayuda hacia las 8:20 y la colisión se produjo a las 7:43, justo después de hacer una foto del vagón por si tenía que enseñársela a alguien. Decía: aquello era increíble. Todo estaba a oscuras, no sabía lo que iba a encontrarme. La linterna me daba para iluminar un poco más allá de las botas. Arranqué a andar con toda la precaución porque no sabía si había un barranco, hierro, agujeros. Era complicado moverse en ese entorno. Hacía un frío de cojones. Cuando voy avanzando me doy cuenta de que hemos atropellado algo. A lo mejor un caballo grande o un ciervo, pero empiezo a ver
restos de personas. El hombre estimaba que en recorrer los aproximadamente 700 metros que separaban ambos trenes siniestrados tardó alrededor de 20 minutos. A medida que se iba acercando hacia la zona iluminada que intué que podría ser una torreta de cables de tensión, vio el aéreo. Dijo: pensé que estaba aparcado. Pero cuando vi las escaleras en lo alto ya me di cuenta de la situación, que esto era un choque. Hasta ese momento no tenía ni idea, y fue en ese momento cuando se encontró a un agente de la Guardia Civil y le contó que un poco más atrás había otro tren con 2 vagones completamente destruidos. Ahí se llevó el mismo shock. Me preguntó cuántos vagones iban, y yo le dije que no lo sabía, que iba en el 4, pero que había bastantes restos de personas por las vías. Acompañado del guardia civil, José María Galán deshizo el camino y le condujo hasta el Albia a este guardia civil, donde trataron de reunir a todos los supervivientes para trasladarse hasta un sitio seguro. Le dije a la gente que apuntara hacia la derecha con la linterna, porque hacia la izquierda eran bastante evidentes los restos de personas. Y ya en el área en el que se desplegó el dispositivo de emergencia, este pasajero recuerda hablar con otros compañeros y preguntarse por qué tardó tanto en llegar la ayuda. Él decía: no sabía si había un barranco, un puente o una laguna que justificase por qué no venían los servicios de emergencia. Es que cuando llamamos al 112, alguno tuvo que decir que íbamos en el tren a Albia de Huelva. Yo les dije que creía que estábamos en algún lugar de Sierra Morena y que había muertos y heridos y que esto era muy gordo. José María Galán es uno de los 191 pasajeros del tren Albia del accidente de Adamud y es la persona que informa a la Guardia Civil de que existe un segundo tren accidentado, no solo el Irio. José María, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero de todo, ¿cómo se encuentra usted? Bueno, voy asumiendo ya el tema, estoy pasando ya, creo que la fase de negación, de no aceptar lo que ha pasado, no la he cruzado del todo, pero bueno, procuro entender ahora ya, sí estoy más interesado en ir entendiendo al menos qué pasó y recomponer parte de lo que nos sucedió a todos los que íbamos allí. Permíteme tutearte, José María, ¿tienes algún daño físico visible? Bueno, lo que tengo son costillas fisuradas, contusiones, pero nada que no me permita andar. Tampoco puedo andar mucho, ya puedo andar todos los días, ando un poquillo para seguir recuperando fuelle, pero no puedo hacer de 5 kilómetros, por ejemplo. Sí puedo estar dando 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. ¿Y en qué vagón del Albia viajabas tú? Pues íbamos en el 4, yo iba en la plaza 13A. En la 13A del 4. ¿Se siente en ese vagón el choque de las 2 primeras unidades contra los 3 últimos coches del Irio o no se siente? A ver, para empezar, yo no sabía si lo que estábamos sintiendo era un choque con algo, si podía ser con algún animal, con algún vehículo o, como otras veces ha sucedido, que esto yo lo usaba bastante, yo estaba yendo a Madrid mucho desde el 2017 al 2024 en diciembre, que por diversos motivos, entre otros la falta de puntualidad, la falta de seriedad de este Albia, desde la Palma del Condado, yo lo cogía en la Palma del Condado hasta allí, pues decidí que ya pasaba, que me quedaba a trabajar por aquí y no iba más para allá porque la verdad que era una vez varias veces nos dejó tirados 4 o 5 horas en la vía. La sensación de seguridad, por supuesto, iba disminuyendo mucho. Lo único que bueno, asumimos todo que era fiable, asumimos todo que no era necesario un cinturón de seguridad, pero todo eso a mí se ha desaparecido de golpe. Es decir, lo que empezaron fueron con vibraciones muy fuertes, efectivamente, un impacto, una salida de vía que la notamos perfectamente y quiero empezar a recordar que es que lo que llevábamos delante no eran ya vagones, eran airbags. O sea, lo único que teníamos delante era el vagón 1, el vagón 2 y el vagón 3. Y el nuestro quedó bien dentro de lo que fue aquello, comparado con aquello. Entonces, ha sido recuerdos de múltiples impactos. El sonido es el mismo, un ruido fuerte con desaceleraciones, con muchísima gravedad, a 200 kilómetros, estiman algunos a 210, pero nosotros
cuando estás metido ahí empiezan a acelerarte otra fuerza de un lado a otro. Yo todo me llevé al costado, el chico que iba al lado mía se agarró, nos agarramos los dos y suerte o muerte. O sea, esto ya ahí no tienes nada que hacer, no tienes posibilidad ninguna de decidir tu vida. ¿El coche te volteó? ¿Te moviste dentro del vagón? ¿Chocaste contra las paredes? ¿Qué pasó en esos primeros instantes y cómo conseguiste salir del vagón? Los primeros instantes fueron una vibración desde el suelo hacia arriba, o sea, las fuerzas venían desde el suelo hacia arriba y luego nos zarandeaban. Bueno, ahí ya cuando el primer impacto fuerte, porque yo no sé cuántos tuvimos, yo digo que ahí nos agachamos, me agarré al sillón, nos agarramos el chaval y yo y aguantamos el tirón a no sé cuántos golpes tendríamos. Pero lateralmente sí, lateralmente a mí en el costado, o sea, yo todo lo tengo en el costado. Hubo otra gente que salió despedida volando y hubo otra gente que se pegó con la cabeza y otros que, en fin, no lo han contado. Y tú cuando finalmente se detiene tu coche, te incorporas, ¿qué ves? Descríbeme la escena en esos primeros minutos cuando te alzas. Pues la más completa oscuridad, o sea, cuando te alzas, primero instantáneamente no hay sonido, se para todo el sonido de golpe, comparado con los ruidos que teníamos y los impactos, todo se queda parado, todo se queda en silencio de un instante que luego pues empieza a hervir, empieza la gente a algunos a preguntar por otro cómo estáis, estamos bien, otro llorando, otro que no respondía, alguien enciende en el vagón la linterna a completa oscuridad, todo esto en completa oscuridad y claro, pues abren una ventana en un extremo, una chica que estaba detrás mía empieza a martillear también la ventana y luego ya pues ayudándole le metimos 2 patadas a la ventana y la abrimos. Eso para que saliera el humo, porque por ahí no íbamos a bajar todo, había gente mayor, había y demás, y no sabíamos dónde estaba. Entonces con eso tengo una primera ubicación, saco el móvil y digo, pues esto es Sierra Morena, ahora ni idea de dónde estamos, si aquí hay un barranco, si aquí... Y no teníamos ni idea de la situación del tren nuestro, ni de la existencia de ningún otro vehículo. Es que muchos se preguntaban cuánto tiempo pasó desde el descarrilamiento y choque en Adamuz hasta que se asistió al Albia. La cronología de lo que sería este accidente tremendo para muchos era otra hasta este testimonio. Sabemos que a las 6:10 el Albia sale de la estación madrileña Puerta de Atocha con destino a Huelva. A las 6:40 desde la estación de Málaga sale el tren aéreo con destino a Madrid. A las 7:43 ambos trenes se cruzan justo en el punto del accidente. 7:43 con 44 segundos, con la información que se tiene, cruzando los datos de ubicación y de velocidad, es en este momento exacto que se fija el momento del impacto. A las 7:43 y 45 el sistema de telemando de energía refleja una caída de tensión a la altura de Adamuz. Así el maquinista del Airio, 2 minutos después, contacta con el centro de mando y reporta un enganchón. Y 3 minutos después, desde el centro de mando de Atocha intentan contactar con el maquinista del Albia, pero no hay respuesta. El maquinista ya habría fallecido. Así que, 12 segundos después desde Atocha se vuelve a intentar contactar con el maquinista del Albia, pero tampoco se logra. Como no logran establecer la comunicación con el maquinista, desde Madrid se llama la interventora del tren. En estado de shock, informa que tenía sangre en la cabeza, ese golpe, como todos sabemos ya, y un minuto después se avisa al H24 y Centro de Protección y Seguridad de Adif para que movilice los servicios de emergencia. A las 7:51, pasajeros del Albia llaman directamente al 112. Empieza la espera. Durante más de una hora, algunos supervivientes del Albia dicen no ver llegar a sanitarios. Y asimismo, y según la Junta de Andalucía, a esta hora es cuando los primeros sanitarios llegan al Airio. A las 8:02. No sabe en ese momento que hay otro tren siniestrado. Dice también la Junta de Andalucía que cuando los sanitarios llegaron a la zona cero se encontraron nada más llegar al lugar con un tren descarrilado y en ese momento no había noticias de un choque y nadie en aquel momento se planteaba si el tren era un Airio o un Albia porque la urgencia era atender a esas personas.
No es hasta las 8:15 que se ordena la interrupción de la circulación en la línea y el retroceso de los trenes a las estaciones de origen. Asimismo, y según relatan los supervivientes del Albia, algunos pasajeros de este tren llegan caminando por las vías al aire a las 9:42. Pero algunos testimonios del Albia dicen que por primera vez ven a médicos y enfermeros sobre las 10:15. Habiendo pasado ya por lo menos unas 3 horas desde el choque. Galán relató la secuencia que él vivió. Decía una vez que entre todos los que estábamos allí hicimos lo que pudimos, sacando a todo el que pudimos, y después de decirnos al 112 que la ayuda estaba en camino, esperamos hasta que la paciencia se agota por lo que estaba sucediendo. Ya no era que se siguiese atendiendo a la gente con los medios que teníamos. No teníamos nada, no había botiquines, no había linternas. Como ya estábamos todos diciendo ¿por qué no vienen?, decidí que iba a ir para allá y ver qué pasaba, porque yo ese entorno no lo conocía. No sabíamos si había algún barranco, alguna laguna entre nosotros y las luces que veíamos al fondo. Luego, cuando ya empiezo a ver todo el embolado, empiezas a hacerte una idea, y ya cuando estábamos más cerca, a unos 100 metros, veo otro tren, pero que pensé que estaba aparcado. Pero es que el testimonio de Galán vuelve a insistir en que ninguna de las personas que viajaban tanto en el aire como en el Albia parecen ser conscientes de que habrían sufrido un impacto y no eran conscientes de que había otro tren. La duda aquí es si desde Atocha ya se había comunicado tanto con este tren como con el otro. ¿Por qué no se avisaba que eran 2 trenes? Galán quiere matizar en que no se trata de criticar a los equipos de rescate, diciendo que no le echaba las culpas a la gente que estaba allí, que era todo agradecimiento, pero que aquí había algo raro y por qué no se llegó antes. Y José María, cuando consigues salir del coche, ¿te pones a andar porque descubres o intuyes o ves a lo lejos alguna luz que provenía del Iryo? O sea, ¿cómo es el momento del encuentro con el Guardia Civil? A ver, 2 cosas rápidas. Nosotros no salimos del coche así porque así. Llamamos al 112, comunicamos que habíamos tenido un accidente. Insisto que supongo que diríamos, mira, yo vi mi nombre, la chica que marcó el 112 la tenía al lado porque yo no encontraba mi móvil, y ella misma me dice, habla tú, porque claro, es que aquello era mucha tensión, ¿sabes? Y estábamos pendientes unos de otros, atendíamos a la gente que estaba allí, quitábamos las maletas de encima de los otros. Y le dije a la del 112, pues bueno, que sí, que es mi nombre y que estábamos en un accidente de un tren, no sé si dije de un tren o de un Albia, no me acuerdo, pero podéis, si dan esas grabaciones, sabéis hasta el momento en el que se produce la llamada con el 112, nos dicen que la ayuda ya está en camino, que está allí ya, y que nada, total, nosotros decidimos que si la ayuda está en camino y que está allí ya, nos vamos a quitar de dentro del tren, porque si viene otro tren o viene cualquier otra historia, que ya no sabíamos por dónde nos iba a venir el siguiente golpe, pues decidimos ponernos todos a salvo fuera del sitio, todos los que pudimos, los que no estaban ya muertos, o sea, lo que sacábamos intentamos todo trabajar. Os digo que yo he estado en sitios complejos y la forma de trabajar de allí parecía un equipo, parece como si no hubiéramos estado entrenando para esto, ¿sabes? Empezamos a salir bien, empezamos a ayudarnos, nadie hizo nada fuera de tono, no, por supuesto había gente que podían hacer más y otros que podían hacer menos. Una vez que bajamos todos, volvió alguien más a llamar, que sí que están aquí, pero que aquí no se ve nada. Y a la distancia, que le digo que era de noche, que no teníamos ni idea de poder estimar a qué distancia se encontraba lo que había al fondo, que para nosotros solamente era la ayuda por los focos naranjas y azules, no oíamos sonido. Y en ese momento, pues como estaba ya casi todo el mundo haciendo cosas, atendiendo y demás, digo, mira, me voy a poner, y me puse las botas y las 4 cosas que llevaba de un curso que había estado dando de rastreo en nieve ahí en Ávila, y digo, me voy para allá porque no sé qué coño me iba a encontrar. Yo creí que iba de un barranco, creíamos que iba de un puente, que iba de un arroyo, porque era lo que explicaría por qué esta gente no viene. Así que avanzamos, primero avancé, pues yo creo que hasta los 350, 400 metros me empecé a encontrar ya cosas de gente y demás. Los cables estaban ahí, que yo no sabía si eso tenía electricidad o no, con lo cual tenía que ir esquivándolo. Y ya cuando llegué la distancia era mucho mayor de lo que yo había estimado inicialmente. Yo no podía correr mucho porque me dolía el costado,
y cuando veo lo que había, pues vi el tren y vi que yo creí primero que estaba aparcado a 100 metros, digo, pues habrán detenido ya un tren. Y luego ya cuando me acerqué, pues vi que no, que estaba toda la atención de medios, estaban allí, vehículos y demás. Y posteriormente, pues nada, me hablé con el oficial, con la Guardia Civil, y me dijo que de qué tren venía, y le dije que venía del Albia, del de Huelva. Y reaccionó con sorpresa, claro, José María. No sabía nada Sí. del Albia. Reaccionó con sorpresa. Yo también reaccioné por sorpresa, pero yo tampoco sabía nada del otro tren. Así que nada. Bueno, gracias por su relato, José María. Gracias. Mejórese, un Venga, abrazo. hasta ahora. Aún así, a día de hoy, los ingenieros de caminos de este país llevan días analizando los datos que le llegan del trágico accidente de Adamuz en medio de toda la sorpresa y la cautela acerca de las primeras investigaciones y los primeros pronunciamientos oficiales de lo que pudo haber pasado. Lo que sí tienen claro todos los consultados es que el gasto en mantenimiento de alta velocidad no estaba acorde al mayor estrés que las infraestructuras tenían con la liberalización del servicio desde el año 2020. Y es que las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en su comparecencia del miércoles fue ofrecer datos sobre el siniestro que dejaron una frase muy llamativa, diciendo que no se descartaba nada, pero que era una posibilidad innegable que el estado de la vía pudiese haber sido la causa. Además de esas muescas, esas marcas que hablamos en el día de ayer, halladas en los vagones del Airio y en otros convoys anteriores que pasaron por aquel lugar, y aún así durante sus casi 2 horas de comparecencia ante los medios de comunicación no arrojó mucha luz sobre cuestiones clave de lo que realmente pudo haber ocurrido. Jesús Contreras, el vocal de la Asociación Española de Ingenieros de Caminos que vimos en el día de ayer, creía que lo que había pasado en Adamuz no era normal, con una vía revisada hace menos de un año, y se decantaba más por la interacción entre la vía y el tren, como desde un principio también se señaló desde la CIAF. Contreras explicaba que las soldaduras estaban firmadas por el propio operario, que lo hacía y pasaba un riguroso control, con test de visuales, radiografías, ultrasonidos y a través de líquidos para comprobar la porosidad, que no era normal lo que había pasado, y apuntaba que un choque por temperatura extrema sí podría producir algún tipo de problema. También para otros ingenieros, la caja negra e incluso la deformación de los propios raíles afectados, que ahora se estudiaba en un laboratorio en Madrid, iban a deparar en la investigación datos muy importantes sobre lo ocurrido antes y durante la secuencia entre que los dos trenes Airio y Albia impactaron en las proximidades de esa estación. Y es que hay un contexto como la entrada en liza de nuevos operadores de alta velocidad desde el año 2020. Jesús Contreras indicaba al respecto que la vía del AVE estaba diseñada para un tipo de tren con un peso determinado, que era el que Renfe había venido utilizando con 13 toneladas por eje. Ahora, y según los datos que ofrecen, el peso de otros trenes es mayor, hasta 26 toneladas por eje. Y el caso de otras con 2 plantas, ¿no? Y la vía nota con mayores frecuencias todo esto. El gasto con esta coyuntura no se estaba haciendo como se debía hacer, y a ello le ponían el acento a la falta sistemática de presupuestos generales de Estado de estos últimos 3 ejercicios. Básicamente, Contreras aseguraba que no sabían qué prioridades había sobre carreteras, ferrocarril u obras hidráulicas. También es cierto que el presidente del Comité de Edificación e Infraestructuras, el primer mensaje que trasladaba era que confiáramos en los miembros de la CIAF, apelaba a la cautela y demás, pero 6 días después no sabemos mucho cuáles son las causas de este accidente, y lo único que han asegurado es que pudo haber una concatenación de circunstancias fatales en las cuales se destacaba el paso del Albia en ese momento y una letal secuencia de unos segundos. Pero es que hay demasiados informes contradictorios hasta este momento. Es cierto que abunda una causa multifactorial según muchos expertos, y avanzan que nos vamos a encontrar probablemente con informes técnicos contradictorios o no coincidentes en la verdad técnica, y a la espera de verdad judicial que tardará en llegar y será peor que Angrois.
es que hay un profesor universitario que recordó que todos los problemas que veníamos arrastrando sobre el mantenimiento estos meses atrás, en los que no habían cesado los retrasos, las denuncias por vibraciones, los problemas con catenarias, por lo que no era extraño que lo sucedido en Adamuz tuviese relación con el mantenimiento. Es cierto que se estaba siguiendo al detalle todo lo que acontecía en torno a este grave siniestro y que coincidía en el papel que la caja negra y el análisis de la soldadura y las vías dañadas jugaban en estos momentos un papel muy clave, y obviamente se pide transparencia para reconocer lo que ha sucedido aquí, una transparencia. Porque quiero preguntarle a Salvador García Llon, que es director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, y es un gran experto, y ayer fue muy lúcido a la hora de explicarnos lo que había pasado. Profesor, buenas tardes. Salvador. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estamos? A ver, tengo la sensación, es una sensación, y no soy ningún experto, pero que empieza a centrarse la principal hipótesis en que algo falló en la vía y que eso provocó lo que provocó. Fíjese ayer cómo el ministro Sarpuente, vamos a escucharlo, hablaba de esas muescas provocadas no solo en el tren Irio, sino en otros trenes que habían pasado previamente. Hemos detectado alguna marca en el tren que pasó inmediatamente antes del anterior Irio. Ahí también se han detectado algunas marcas, muchísimo más leves, pero ¿cuál es la sorpresa? Las marcas están en los bogies del lado izquierdo del tren, no en el derecho. Por mi parte sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto en un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio. ¿Cree que usted que está ahora mismo la hipótesis fundamental, ese fallo en la interacción de la vía, un fallo en la vía que provocó el descarrilamiento de la parte posterior del Irio, profesor? Hombre, con los datos que tenemos ahora es la hipótesis más plausible. Ya no por el hecho que decía el ministro, de que estén en la derecha o a la izquierda, que eso ya serán los técnicos, los peritos forenses que tengan, los ingenieros que están ahí haciendo los informes, que tendrán que inferir en base a la acumulación de datos que están recibiendo cuál fue la concatenación de sucesos, por decirlo de alguna manera, pero por el hecho de que los trenes que habían pasado anteriormente, tanto de Irio como de Renfe, pues tenían ese tipo de muescas, no tan pronunciadas. O sea, quiere decir que había un problema en la vía posiblemente, ¿vale? Y que ese problema fue degenerando hasta el punto de que en un momento en el cual era incompatible con la rodadura, y al que le tocó, por así decirlo, la mala suerte de que en un momento, digamos, es incompatible y tal, descarrila, fue este que pasó. O sea, que es un poco, digamos, la hipótesis hoy por hoy, con los datos que están anunciando, más plausible seguramente. ¿Cree usted que el ministro se precipita, Óscar Puente, cuando ayer en la rueda de prensa dice que ya está claro que aquí no ha fallado, por ejemplo, ni el mantenimiento, ni los controles, ni la caducidad de los materiales, la obsolescencia? Hombre, el ministro hace una interpretación política de la cuestión del mantenimiento, es otra cuestión completamente distinta. Una cosa es la causa, y yo siempre he insistido desde el principio que el mantenimiento bien no era la causa principal o era una causa colateral o complementaria a la problemática de lo que haya acontecido, seguro. De hecho, el mantenimiento son datos, simplemente. Yo este tema lo vengo denunciando y anunciando hace tiempo. Es decir, en España estamos invirtiendo en mantenimiento de infraestructuras, que no en inversión ferroviaria. En inversión ferroviaria llevamos muchos años invirtiendo mucho, porque además son fondos europeos, ¿vale? O sea, inversión ferroviaria para hacer nuevas líneas hemos hecho mucho y seguimos haciendo además. Pero en mantenimiento tenemos el mismo nivel de inversión que hace 20 años, ¿vale? Teniendo muchos más kilómetros de alta velocidad, muchísimos más, ¿vale? Y además, desde el año 2020 se ha introducido otra variable, que es el hecho de que tenemos un incremento de pasajeros, que se han dado las cifras, que es el 77%, casi ha doblado, ¿vale? Pero no solo que ese 77% se reparte linealmente en toda España, no. Las dos líneas que casualmente que han incrementado más los pasajeros, porque son donde han entrado más los operadores privados, son Madrid o Andalucía y Madrid Barcelona, que son casualmente donde hemos empezado a advertir esos problemas, primero de falta de puntualidad, luego de vibraciones. Por lo tanto, el sistema está un poco rompiendo por las costuras. Y es un tema, ya digo, un problema de planificación y de gestión del proceso. Pongo un poco, mira, os cuento una cosa, modo de anécdota. Yo soy profesor de planificación y explotación de infraestructuras. Era una asignatura que en el plan de ingenieros de caminos en la universidad no estaba, porque tenemos la asignatura tradicional antiguamente, que era ferrocarriles, que era para construir. Los ingenieros de caminos, que no lo que hacen estas cosas, eran construcción. Y yo siempre mentalizo mucho a mis alumnos de, más allá de aprender a construir, la importancia de planificar
y gestionar la explotación de las cosas, porque eso es hoy en día la variable más compleja, posiblemente, más que construir, que con los ordenadores se hace de todo ya y lo calculan todo, ¿vale? Y eso es una variable que además deberían aprender los políticos, una asignatura que deberían impartirla también para políticos, porque es una cuestión muy importante para concienciarnos que invertir en que llegue el AVE a tal ciudad en tal año está muy bien, ¿vale? Y es una cosa que hemos hecho una apuesta de país, además, desde ya más de 20 años, ¿vale? Pero que mantener lo construido es casi más importante porque se puede llevar todo al traste. Es que hasta este momento ya ha ascendido a 45 muertos el accidente de trenes en Adamuz, en Córdoba, y 123 heridos, 6 de ellos de gravedad. Así que los equipos de rescate recuperaron justo el jueves pasado 2 cuerpos sin vida que se encontraban en el segundo vagón accidentado del Albi, en el fondo de un talud, y en principio se trata de 2 personas que faltaban para completar el listado de las 45 denuncias de desaparición, ya que la Guardia Civil informa previamente desde el lugar del siniestro que quedaban 2 desaparecidos por recuperar de esos restos, y las autoridades habían avisado de que el proceso de identificación llevaría un tiempo. Personas que permanecían desaparecidas, que se encontraban en ese vagón del Albia muy deteriorado, después se habían trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba para proceder a la autopsia. También es cierto que en el lugar del accidente seguían o siguen las labores para retirar trenes y encontrar más posibles víctimas, mientras continúa una investigación para averiguar cuál fue el motivo para que los vagones traseros del tren aéreo descarrilaran y provocaran el impacto con el Albia, que circulaba en dirección contraria. En esa zona están agentes especializados del equipo de inspecciones oculares, de criminalística, guías caninos también, otros medios técnicos como drones, etcétera, y así tenemos esos 45 y otras 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades. Las imágenes, los pensamientos que más se repiten en tu memoria. Yo en el momento que estaba allí no me paría a pensar nada, yo solo actuaba, pero luego sí que es verdad que cuando llegué a mi casa, antes de ir a mi casa llegamos aquí a la caseta a ver a la gente cómo estaba y si necesitaba algo de ayuda, pero había ya muchísima gente aquí, el pueblo se volcó entero y no era necesaria más ayuda, pero cuando volví a mi casa sí que me costó coger el sueño, pero luego pues lo acepté y sobre todo pensé más en lo bueno, pensé en qué había sido lo que habíamos ayudado nosotros en esa situación, pese también a que vimos cosas muy desagradables. Creo, Elizabeth, que además de ese mensaje que nos comentabais de los Reyes este mediodía, primera hora de esta tarde, también son muchas las personas a las que ayudasteis en el momento del siniestro que se están poniendo en contacto con vosotros para agradeceros también ese gesto, claro, ¿no? Sí, claro. Sí, nos emociona saber que están bien, que les ayudamos y que se sienten afortunados de que nosotros hubiésemos estado en ese momento ayudándolos. No podía ayudar a todo el mundo, pero hicimos todo lo que pudimos. Es verdad que en la última hora la CIAF ha detectado otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de 3 composiciones diferentes. Imágenes que estaremos mostrando por aquí en pantalla de este informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que sostiene que esos mordiscos, entre comillas, en las ruedas y la deformación observada en el carril eran compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado, algo muy grave. Y que adicionalmente a las muescas encontradas en el tren del aéreo descarrilado, la CIAF había detectado otras con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de 3 composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente. Aquí decían que se podía plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren aéreo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento. Así seguimos con este informe y el posible mecanismo de formación de esas marcas en las ruedas en caso de haber una ruptura de la continuidad del carril. Y así vemos ese posible mecanismo de formación de estas ruedas, esta hipótesis de trabajo que se considera en los distintos informes de la CIAF, y en esta imagen se muestra el funcionamiento normal y luego la deformación exagerada por motivos de claridad en la imagen de todo ese carril que se deforma bajo el peso de las ruedas. Están diciendo que el peso y la vía no eran compatibles.
Y ahí tenemos ese avance del informe completo de la CIAF, que tiene unas 6 páginas que se ha enviado a medios de comunicación en las últimas horas y que dicen que durante el día 20 de enero se volvió a inspeccionar este lugar donde se inició el descarrilamiento del tren aéreo, se realizó una recopilación gráfica de la zona de rotura del carril correspondiente a esa soldadura entre 2 cupones de carril, y durante esa mañana se determinaron las muestras que debían ser cortadas y analizadas en el laboratorio. Había partes correspondientes a la zona de la rotura, tanto a un lado como a otro de esta, tomando 1 metro de carril a cada lado, un fragmento de unos 40 centímetros que estaba desprendido de la zona de rotura, también las muestras de carril en zonas no afectadas por la misma, tanto a un lado como a otro, 1 metro de longitud tenía cada muestra, y luego un cupón de carril del otro de la vía que incluía la soldadura paralela a la soldadura rota, tomando 1 metro de carril a cada lado. Y es que durante esa inspección del tren aéreo se habían detectado muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho en los coches 2, 3, 4 y 5. Mordiscos que estaban presentes en todas las ruedas correspondientes a los ejes impares de estos coches. Muescas que tenían un patrón uniforme en los coches 2, 3 y 4 y que eran compatibles con un impacto en la cabeza del carril. La comparación visual entre las muescas de las ruedas y de la sección del carril roto de la zona cero del descarrilamiento arrojaban resultados presumiblemente coincidentes según la CIAF. Ahí lo veíamos, que esas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril eran compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado. Al estar interrumpida la continuidad del carril, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril descendiese levemente. Como la parte del carril posterior a la rotura no estaría actuando solidariamente con la parte anterior, se produciría momentáneamente un escalón entre los 2 lados de la fractura que golpearía la llanta de la rueda. En cualquier caso, esta posible hipótesis sería para explicar las marcas en las ruedas y el carril. Debería ser corroborada por cálculos y análisis más detallados y posteriores que se van a hacer en los próximos días, aunque dicen que producido ese primer impacto, el carril golpeado también se deformaría y descendería por el impacto y por pasar a soportar el peso de la primera rueda a velocidades de orden de 200 km por hora. La segunda rueda pasaría tan pronto en torno a unas 3 centésimas de segundo después, que el carril impactado no tenía tiempo a recuperar esa deformación y por tanto no golpearía la segunda rueda del bogie como lo hizo con la primera. Puente preguntado en su primera comparecencia sobre el asunto del mantenimiento y de la falta de inversiones para tener en condiciones la red ferroviaria. Esto es lo que decía. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando, me temo. Probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red, que nunca se ha manifestado de esta forma y por tanto cuando al final lo hayamos esclarecido tendremos que pensar muy bien cómo evitar que en el futuro se pueda producir algo tan singular como lo que ha acontecido en este caso. Óscar Puente, que se está queriendo, Benjamín, llevar el asunto por los terrenos de lo escabroso, misterioso, mágico. Nunca hemos visto nada igual. Nunca hemos visto nada igual porque antes había un mantenimiento y las vías no se rompían. Correcto. Y si se rompían, se arreglaban. Claro, pero es que, claro, primero que él casi la versión que da es mágica, ¿no? Es el azar. ¿Qué ha pasado? No sabemos, esperemos. Bueno, va a ser una explicación que jamás se haya visto, etcétera, etcétera. No, la explicación es que se ha roto la vía. Oiga, si se rompe, las vías no se rompen. Y si se rompen es porque están mal hechas y si alguien debería haberlo detectado, pero es que hemos sabido hoy que 4 de los 7 trenes auscultadores están parados en las vías y vandalizados, claro, y que solo 3 de ellos funcionan para toda la cantidad de miles de kilómetros de línea de alta velocidad que hay en España. Es decir, ¿hace cuánto que no se inspeccionaba con esos trenes la vía? 4 de los 7 trenes que tiene Adif para auscultar, para supervisar
para supervisar las vías férreas. Tú conoces bien estos trenes porque hiciste un reportaje en uno de ellos hace unos años, Benjamín. Son trenes laboratorio que van recorriendo todo el sistema, toda la vía férrea española y van detectando cualquier microincidencia para subsanarla. Son trenes AVE, o sea, los habituales que recorren las vías de alta velocidad, pero con esa serigrafía de Adif, pero es el mismo tren que lleva un laboratorio dentro, unos sensores en la parte de abajo, en la parte de arriba para ver la catenaria y las vías, y que es capaz de detectar milímetros de desviación en una vía, problemas casi, pues eso, casi invisibles, ¿no?, al ojo humano. Son capaces de detectarlo. El problema es que no pasan, y el problema es que están, como digo, 113 millones creo que vale cada tren de estos. Pues tiene 4 esperando una homologación, que no sé exactamente qué es eso, desde hace mucho tiempo, y han sido vandalizados incluso en las vías, o sea, llenos de grafitis, una auténtica vergüenza, ¿no? Entonces, claro, la responsabilidad, cuando vamos conociendo todos estos elementos, es cada día mayor por parte de Adif, por parte del Ministerio, es decir, por parte del Gobierno de España y del responsable de esta materia, que es Óscar Puente, por mucho que él tire balones fuera. No obstante, Javier, él, claro, no le quedaba más remedio el otro día en esa misma comparecencia que admitir que, hombre, que no puede negar que a lo mejor la vía era el problema, ¿no? Aún así, las moscas presentes en el coche número 5, en las ruedas derechas de los ejes 17 y 19, tenían un patrón diferente a las del resto de los coches, pero coincidentes entre ellas. Mordiscos que consistían en una marca en la zona exterior de la banda de rodadura compatible con un impacto contra la cabeza del carril en una posición de no continuidad con la zona previa a la fractura. El hecho de que estas muescas se encuentren en el coche 5 y que el coche 6 fuese el primero descarrilado de la composición era compatible con que el carril se estuviese volcando hacia el exterior al lado derecho según el sentido del avance del tren durante el paso del coche número 5, de manera que el coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura. Así vemos las imágenes que filtra la CIAF y bueno, toda esta explicación que os estoy dando por aquí. También una cronología que dan, que dicen que el tren 113 Renfe Viajeros pasaba por Adamuz alrededor de las 7:09, luego el tren aéreo pasaba por Adamuz alrededor de las 7:01 y que el tren 109-011 también de aéreo pasaba por Adamuz alrededor de las 7:21. O sea que, de acuerdo con la información disponible hasta este momento, se podía plantear la hipótesis de que esta fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren aéreo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento. Es que es increíble todo lo que está pasando, varios accidentes de tren en España en los últimos días y la investigación sobre lo ocurrido justo en Adamuz, que es la gran tragedia, ¿no?, de España, y ese balance humano que se asienta en cifras totalmente devastadoras y tantas dudas que hay sobre los andenes, sobre las estaciones, sobre si realmente nos da miedo subirnos ahora mismo a un tren, y es que el 90% de España diría que sí, porque pocos días después de la mayor tragedia de la alta velocidad en España, en Atocha y en otras estaciones se respira inquietud, ¿no? Ese riesgo que golpea muchísimo a la afluencia, que es mucho menor, ¿no?, debido a esa paralización de la ruta con el sur de España. Y el ruido, sigue siendo constante, evidentemente, con mochilas, maletas, recibimientos y todo, pero es evidente que la gente está diciendo que me voy a subir a un tren y no sé si voy a llegar a mi destino, ¿no? Y es cierto que el goteo de accidentes ferroviarios en este periodo tan corto de tiempo está dividiendo las opiniones entre todo el mundo. Quienes siguen sintiéndose seguros al viajar en tren y otros que lo hacen con muchísimo reparo porque no les queda otra. Es verdad que otra persona que estaba esperando allí el tren de vuelta a Barcelona decía, cuando iba a coger el tren hacia Madrid justo pasó lo de Córdoba y pensé en no venir, porque soy una persona un poquito sensible con estos temas. Y no es de extrañar, es que la magnitud de las imágenes que llenan las pantallas de todo el país en los últimos días queda muy marcada. El imaginario colectivo, la sensación de accidente imposible a que se comparte ese bucle de que va a pasar algo. Y para quienes viajan habitualmente parece que calmar esa sensación de inseguridad es algo bastante complicado. También son muchas las personas a las que ayudasteis en el momento del siniestro que se están poniendo en contacto con vosotros para agradeceros también ese gesto, claro, ¿no? Sí, claro.
Sí, nos emociona saber que están bien, que les ayudamos y que se sienten afortunados de que nosotros hubiésemos estado en ese momento ayudándolos. No podía ayudar a todo el mundo, pero hicimos todo lo que pudimos. ¿Qué os dicen en esas llamadas de agradecimiento y en el recuerdo de lo que hizo tu hijo, de lo que hiciste tú aquella noche? Yo ayer por la tarde hablé con la madre del chico que pudimos sacar de un vagón, bueno, con la madre de su prima, y pues me ha comentado que Guillermo, que era con el que yo estuve hablando toda la noche, estaba bien, y pues me ha emocionado bastante. También he podido hablar con el padre de otro chico de 21 años que acompañamos hasta la sala donde había que llevarlos para que atendieran los médicos, que él pensaba que estaba en un sueño, nos decía que le despertáramos, que le ayudáramos a sentirse vivo, porque él pensaba que estaba en otra vida, en un sueño. Claro. Creo que el rey, no sé si el rey o la reina, creo que el rey es el que te ha dicho que al mirarte ve en tus ojos el reflejo de lo mejor de la juventud española, ¿no? Algo así. Sí, me ha dicho que ojalá toda la juventud se viera reflejada en nuestra actitud, en cómo afrontamos ese desastre, y que le enorgullece mucho que todavía haya gente así. Eso, Elizabeth, también forma parte de la educación que ha recibido Julio, claro. Sí, claro. Así Supongo que, que sí. Lo decía porque orgullo también por ese trabajo en la educación en casa de un chaval tan absolutamente maravilloso como ha demostrado que es Julio. Gracias, sí. Así que enhorabuena. Es maravilloso. Gloria e Isabel también quieren preguntar. Sí, Julio, yo quería saludaros a los dos, pero sobre todo preguntarte de qué te sientes exactamente más orgulloso y qué quieres ser de mayor, porque todavía tienes 16 años. Probablemente esta experiencia te ha cambiado incluso la manera de mirar tu futuro, ¿sí? Sí. Yo hace un tiempo me gustaría, pensaba que mi profesión iba a ser bombero, y definitivamente por los estudios que había que tener lo aparté un poco. Y bueno, pues el otro día, viendo lo que vi, pues además se lo conté a mi madre cuando salí, que a mí me gustaría ser algo así, algo de ayudar a la gente, aunque también llevo un tiempo que, como he dicho, voy a pescar. Por ejemplo, esa vez cuando llegamos de pescar, y también me gusta mucho ir a pescar y grabo vídeos con mis amigos cuando voy a pescar, los peces que sacamos, y pues también me gustaría tener esa dedicarme afición a esto, sí, a lo que se llama como youtuber, o no sé, me gustaría mucho. Te digo una cosa, es una frase muy repetida eso de podrás hacer en la vida lo que te propongas. En tu caso has demostrado que efectivamente podrás hacer en la vida lo que te propongas, así que a por ello. Es flipante también porque, según los datos que han facilitado desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en varios documentos que han filtrado en estos últimos días, aparte de la CIAF, que es justo lo que estábamos comentando en este vídeo, el Ministerio de Transportes emitió un comunicado en el que aporta nuevos datos sobre esta gestión de la tragedia de Adamuz, y el departamento de Óscar Puente, que está bajo la lupa, admite implícitamente en toda esta nota que desconocía el alcance del accidente al menos hasta las 8:03, cuando termina su relato de los hechos. A esa hora aún creía que el accidente del Albia se debía a un simple frenazo, y la colisión mortal sabemos que ya alcanza los 45 fallecidos, pues se había producido esa colisión a las 7:43. Este nuevo comunicado de transporte se inicia a las 7:57 del domingo. Aseguraba que Renfe recibía a esa hora una comunicación de Adif por el descarrilamiento del tren aéreo, informando que también había heridos en el Albia, que estaba en la vía contigua, pero no se sabía la gravedad, y lo mismo había tenido que dar un frenazo. Esto apunta en ese comunicado, y cabe recordar que ya a las 7:49 desde Adif se había contactado con la interventora del Albia, que había informado de una herida en la cabeza, diciendo: tengo un golpe en la cabeza, tengo sangre, ¿no? Esto trasladaba a esta mujer al centro de mando de Adif en Atocha, y el técnico se interesaba por cómo estaba el material. Aún a las 8:02 Renfe seguía creyendo que el siniestro del Albia se debía a un super frenazo,
pero podía haber algún herido por eso. Esto recoge en el relato de transportes del Ministerio, que apunta además a que por entonces intentaban contactar de nuevo con la interventora, y a las 8:03, un minuto después, el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe llama a la gente de la Guardia Nacional y le actualiza la información sobre la incidencia, y ahí termina el nuevo relato de los hechos, sin dar muchos más detalles. Pero hay choques de versiones, porque lo que es evidente es que los agentes de la Guardia Civil desplazados a la zona no tenían conocimiento de la existencia del Albia, y así se desprende del testimonio de los primeros guardias civiles en llegar al lugar de la tragedia, el cabo primero Arturo Carmona y el agente Ángel Ayala. Estos estuvieron explicando en varios medios que cuando estaban auxiliando al Airio vieron que se acercaba un grupo de gente por el lado izquierdo desde una zona oscura, algo que no les cuadraba, dado que dichas personas llegaban desde la zona contraria a la que se encontraba el primer tren localizado. Así, una vez se dirigieron a este grupo, los pasajeros les informaron que venían de un segundo tren, el Albia. Así las cosas, los agentes se acercan hasta el Albia y empiezan a rescatar a gente. Hasta que se acercó un hombre con un chaleco reflectante y alumbrando con un móvil que resultó ser un tercer maquinista, el de un tren que estaba a unos 2 kilómetros y que no estaba implicado en el siniestro, pero que se había visto paralizado porque la circulación se había quedado parada. Dicho maquinista pasó el teléfono a la Guardia Civil porque el centro de control de Atocha realmente no sabía lo que estaba pasando. Sabía que se había producido un siniestro, pero no sabía realmente el alcance del mismo. Y estos son algunos de los puntos que se sacan de las conclusiones de los comunicados entre la CIAF y el Ministerio de Transportes y Movilidad, firmado evidentemente por el señor Puente. Así vamos relatando y viendo un poco cuáles son las cuestiones a desentrañar, las cronologías, las contradicciones entre unos relatos y otros, y los testigos que evidentemente han hablado con algunos medios de comunicación en las últimas horas. En las últimas horas ha habido muchísima polémica en torno a Óscar Puente y ese accidente de tren en Adamuz, en Córdoba, donde en esa vía del tren descarrilaron 2 trenes de alta velocidad el pasado domingo, día 18. Ahora mismo el análisis técnico de esa soldadura en la que se produjo el descarrilamiento del tren aéreo en Adamuz había puesto el foco en una posible contradicción entre la normativa de seguridad de Adif y las instrucciones recogidas en los pliegos del contrato de renovación de la línea Madrid-Andalucía. La discrepancia que fue señalada por algunos apunta en la redacción de los documentos que establecían las actuaciones de aquella obra y que afectaban la ejecución de soldaduras entre los carriles de distinta dureza e incluso de distinto año. Según la información divulgada hasta ahora por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el punto que origina el fatal accidente estaría localizado en una soldadura aluminotérmica de transición que unía un carril de última generación fabricado en el 2023 por ArcelorMittal con un carril R260 procedente de la infraestructura original instalada en el 1989. Se trataba de una unión entre aceros con características mecánicas totalmente distintas y con un historial de servicio muy diferente, aunque sí estaba permitido por la normativa. La contradicción aquí señalada se produciría entre el contenido del pliego de condiciones del contrato y la normativa técnica interna de Adif citada en ese mismo documento, y es que ese pliego establecía que en el caso de soldar carriles de distinta dureza debía emplearse el kit de soldadura correspondiente al acero de mayor dureza. En el ejemplo concreto de una soldadura similar a la de Adamuz entre un carril de calidad 260 y el de 350 de diferentes años debía utilizarse una carga de grado 350. Así, la unidad de dureza determinaba el estándar internacional, que en este caso debía oscilar entre 350 y 390 HBW. Así que lo que se piensa es que supuestamente se pudo haber hecho esa soldadura con, en vez de 350, con 260 HBW.
Así que desde un punto de vista técnico, aplicar una soldadura asociada a un acero de mayor dureza sobre un carril más elástico, todo esto podía generar una unión excesivamente rígida. Este tipo de configuración podía dar lugar a una mayor tensión, fisuras o incluso un desgaste irregular del carril, especialmente en entornos sometidos a vibraciones continuas y también a altas velocidades. El tramo de Adamut presenta además condiciones exigentes por su orografía y por las enormes variaciones térmicas de 0 a 45 grados a lo largo del año, estos factores que incrementan la presión sobre este tipo de soldaduras. También es cierto que desde el Ministerio de Transportes, Óscar Puente insistía la semana pasada en que la vía había sido objeto de inspecciones adicionales. Todo esto tras la renovación parcial del tramo, incluidas pruebas por ultrasonidos y que no se detectaron anomalías previas. También señalaron que una ruptura de este tipo podía producirse de forma súbita, sin señales fácilmente identificables con antelación. Y por su parte, el presidente de Adif confirmó que la soldadura afectada conectaba un carril nuevo con otro preexistente, y que se iban a revisar los lotes del carril implicado para descartar posibles defectos de fabricación. Óscar Puente insistió desde el primer momento. Es una vía completamente renovada. Tenemos una vía recién renovada. No estamos hablando de una vía vieja, no renovada. Aseguraba que el tramo donde se produjo el descarrilamiento estaba recién renovado, con una contundencia que no compartía el presidente de Adif. Esta soldadura unía el carril, que no puedo garantizar si es el del 92 o de renovaciones posteriores, pero sí es cierto que une el carril preexistente con el nuevo. E incidía en un matiz que es decisivo. El desvío unía un tramo nuevo con uno antiguo, un carril que, según ha podido saber La Sexta, forma parte de la primera línea de alta velocidad, inaugurada en 1992 entre Madrid y Sevilla, un carril con más de 30 años. Esa línea, la Madrid-Sevilla, que es la más antigua que teníamos, ha sido renovada completamente a partir del año 2021. Una antigüedad que, según nos ha confirmado Adif, no afectaría necesariamente a su rendimiento, porque la vida útil de los raíles puede llegar a ser mucho mayor. Un raíl puede durar toda la vida. La clave realmente está en el mantenimiento, un mantenimiento que sí ha pasado el tramo y que, según el Ministerio, ha sido especialmente exhaustivo, aunque sigue estando en el foco. No es verdad que no se haya incrementado el gasto de mantenimiento. Porque la inversión está lejos de crecer al ritmo al que crece la cantidad de viajeros, y aunque el Ministerio afirma que la inversión se ajusta al uso real de la infraestructura, Puente reconoce el debate en torno al gasto. Quizá el debate sea si es el óptimo, si debemos incrementarlo. Ese debate podemos y debemos tenerlo. Un Puente que por ahora no se plantea dimitir. No hay debate ahora sobre mi dimisión. Exigiremos las responsabilidades, y si soy yo, también. Y en esas se mantiene Transportes, aunque él, en esta entrevista, no cerrara esa puerta. Es llamativo porque desde el año 2017 ha habido todo tipo de incidencias en Adamuz, y es que desde Adif y el centro de información en algunas redes sociales como X, mejor conocido como Twitter, evidentemente ahí muchísimos usuarios empezaban a señalar que en ese tramo de la vía ha habido en los últimos 4 o 5 años un montón de incidencias. Por ejemplo, el 25 de 9 de 2022 decían que había habido una avería entre Adamuz y Conquista, quedando detenido un tren AVE y el resto de trenes detenidos en estaciones con retrasos mínimos de 20 minutos. También en 2023, otra incidencia con la infraestructura de Córdoba y de Adamuz, vimos más con retrasos de hasta 40 minutos en esa zona. Luego en 2025 hubo como 4 o 5 incidencias que se detallan de trenes de alta velocidad que circulaban entre Madrid y Andalucía, y fallos en la catenaria entre Adamuz y Alcolea, por ejemplo. De todos estos apartados técnicos que se están investigando hasta este momento y las contradicciones entre Adif, el ministro de Transportes Óscar Puente, y también los distintos periódicos que, según el señor Puente, están sacando bulos, ¿no?, como El Mundo y demás. Básicamente también, por otro lado, hay otras personas que de manera conspiranoica, hipotética, hablan de que supuestamente los primeros noticieros que se hicieron sobre este tema mencionaron que habían viajado algunos hombres de negocios chinos y coreanos desde Málaga hacia Madrid en esos trenes. Obviamente creo que también es importante saber todas las personas que iban
en este tren, pero luego a partir de aquí se dice que no se volvió a mencionar nada de este dato y que quedó en el olvido. Es que también se filtraron muchas de las fotografías que hicieron las primeras personas, testigos que iban andando por las vías en dirección contraria, ¿no? Cuando se accidenta este tren salen y recorren como una media hora a pie hasta encontrar a los guardias civiles que estaban en el otro lado sin saber que había otro tren descarrilado. Estas serán algunas de las fotos tomadas por 2 pasajeros más el maquinista de otro tren, de un tercer tren, al entrar en aquel túnel por donde acaba de pasar el Airio. Iban por las vías del túnel porque se habían quedado sin tensión. Claro, el miedo es libre, eso para empezar. Y segundo, atravesamos un momento muy duro con un accidente en la red de alta velocidad con 45 muertos y lamentablemente con la coincidencia en el tiempo de un accidente en Rodalies que nada tiene que ver, pero es evidente que esto genera una sensación de miedo que sinceramente creo que no es justificada. Esto que hemos vivido es absolutamente excepcional, es desde un punto de vista probabilístico muy remota la posibilidad que suceda, pero ha sucedido. Eso no significa que el sistema sea inseguro, pero, insisto, las sensaciones son libres. Lo primero es esclarecer los hechos lo antes posible y con el máximo rigor y mejorar lo que haya que mejorar. Yo, sinceramente, nunca he querido entrar en la comparación con Mazón, pero me parece ofensiva. Yo he estado en todo momento al frente de mis responsabilidades. A Mazón nadie le culpa de la Dana. Si ha tenido que dimitir es porque no estuvo al frente del operativo y porque su actuación puede haber contribuido a generar más daño del que de haber estado en su puesto de mando hubiera sucedido. Y desde luego nadie podrá decir que yo no estaba al frente de las cosas desde el primer minuto. No he estado escondido, he dado toda suerte de explicaciones en una semana. Es decir, no veo ni en la Dana con respecto a un accidente, ni en Mazón y yo, los parecidos no los encuentro por ningún lado. Hemos estado hablando durante esta semana constantemente y no hay ningún debate en este momento sobre eso, ¿no? Yo siempre creo que en materia de responsabilidades hay una premisa para mí fundamental cuando hay un daño como el que ha habido y es, para mí los responsables son aquellos que por acción o por omisión hayan contribuido o agravado a la causación del daño. Ese es mi criterio en política y en la vida. Es decir, yo no puedo exigir responsabilidades a alguien que haya cumplido con su trabajo correctamente. Ahora, si observamos que alguien no ha hecho bien su trabajo, sea quien sea, exigiremos las responsabilidades. Y si soy yo, pues exigiremos. En principio un carril puede durar toda la vida, ¿no? Si se confirmara, pues hay opciones como que el acero, la colada de ese raíl y de los raíles por eso hay una trazabilidad para saber qué raíles emplearon, eso pueda estar mal. La soldadura puede ser otro elemento, aunque ha sido testada a través de ultrasonidos y demás. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Pues puede haber pasado un defecto del material, puede haber pasado, no sé, esto lo tiene que determinar la investigación. La hipótesis que en este momento maneja la CIAF es que el carril debe quebrar en un punto muy pequeño, ni siquiera lo suficiente como para que se produzca una separación que produzca la ocupación de circuito y por tanto active los mecanismos de seguridad y que esa pequeña fisura al ir chocando con los bogies se va agrandando y acaba deviniendo ruptura. Esto es lo que la CIAF dice en su informe y por tanto estamos ante un hecho súbito que se produce justo al paso de esos 2-3 últimos trenes y deviene en el descarrilamiento. Se dijo también en varios programas de tele que Adif tenía abandonados desde hace 2 años en las cocheras 4 de los 7 trenes auscultadores que eran los encargados de detectar esas micro roturas en las vías, convoys que constaron unos 113 millones al gobierno y que habían sido vandalizados ante la pasividad de Renfe de manera brutal. También se ha filtrado por parte de un medio de comunicación una carta abierta de una de las interventoras al ministro Puente, diciendo que habían llegado a normalizar lo que era un riesgo para todos y para todas. Hablamos de la interventora y el maquinista del Hablo 2182 que se dirigía a Málaga, María Zambrano, desde Madrid el pasado 18 de enero. Eran los 2 únicos trabajadores para más de 400 personas que había en aquel tren que viajaba justo detrás del Albia accidentado.
Ella dice: soy interventora de Renfe y todo lo que está ocurriendo me obliga a buscar un gran altavoz para toda la familia ferroviaria. Los que somos parte de la plantilla de Renfe y aquellos que trabajan codo a codo con nosotros, aunque su empresa sea otra, ese domingo 18 que se tiñó de luto, yo era interventora del Hablo 2182. Partimos de Madrid, de Atocha, en Almudena Grandes con destino Málaga María Zambrano a las 6:35, 30 minutos antes delante de nosotros había salido el tren Albia con destino Huelva, pero que desgraciadamente jamás llegaría. Descarriló en Adamuz al impactar con el tren aéreo que había descarrilado segundos antes de ese tramo. Fueron momentos de incertidumbre al inicio cuando mi maquinista me comunicó que estábamos detenidos porque había ocurrido algo con el tren que circulaba delante de nosotros y que íbamos a quedar apartados en la estación de Conquista sin previsión de salir. Es fácil leer entre líneas y ese sin previsión hizo que entendiéramos que la situación de lo que estaba pasando delante era complicada. Éramos un maquinista y una interventora para más de 400 personas. El tren, un Talgo Serie 12 monoplaza, estaba vendido en su totalidad, 436 plazas. Las únicas que no se habían vendido eran las dos destinadas a personas con movilidad reducida, 12 coches que recorrer atestados de personas para tranquilizar y para dar información a los viajeros y una sola persona para atenderlos. Fuimos quizás afortunados, yo al menos así lo siento, pero ante cualquier emergencia, ¿cómo se supone que una única persona pueda hacerse cargo de una evacuación, un transbordo en vía o cualquier otra operativa que ponga en riesgo la seguridad de los viajeros? ¿Y si el tren accidentado hubiera sido el nuestro? Cuando prestamos servicio en trenes AVE, Albia o similares, tenemos la suerte de poder contar con la tripulación y somos 3 personas como mínimo: tripulante de cafetería, tripulante de sala y el interventor. Pues solo en contadas ocasiones somos 3, con motivo de la cantidad de servicios de restauración en plaza. Se refuerza con un tripulante más. Son trenes con menor capacidad de viajeros, pero aún así somos pocos trabajadores. Pero es que si giramos la vista hacia los Hablo, que se realizan con trenes Talgo series 112 con plazas 436 más 2 de movilidad reducida y 106, 579 plazas, y la ratio de viajeros por trabajador es insana e inabarcable. No hay un plan de evacuación que se pueda gestionar por una única persona cuando hablamos de ese número ingente de viajeros. Y digo una única persona porque el maquinista tiene otras funciones en esos momentos. Es urgente que el sector ferroviario, en especial Renfe, a la que parece que el personal le sobra, hay estaciones comerciales con un flujo alto de viajeros en las que no contamos siquiera con un único compañero de servicios en tierra. Hay que reevaluar sus planes de prevención de riesgos, pues no son trenes vacíos los que movemos. Sería necesario que el número de tripulantes a bordo de los trenes vaya en consonancia con el número de plazas y ocupación de los mismos, que por parte de Adif no se permita el acceso a la zona de embarque con objetos que no son equipaje y que exceden las medidas y el peso de todas las compañías que tienen limitado. Ella seguía diciendo: llevamos informando a la empresa del estado de las vías largo tiempo, compartiendo vídeos de las vibraciones, pidiendo soluciones sin que se haga nada o muy poco. Hemos llegado a normalizar lo que es un riesgo para todos y todas, porque si no, no seríamos capaces de subir al tren. Estos últimos años la coletilla en muchas conversaciones ha sido hasta que un día pase algo, y ese día por desgracia llegó el pasado 18 de enero. Levantemos el pie del acelerador y reduzcamos las circulaciones de los trenes hasta que la infraestructura esté preparada para asumirlas. No solo hablamos de las vías, sino también de las estaciones. España está de luto y los trabajadores del sector ferroviario seguiremos subiéndonos a los trenes con un nudo en la garganta, con el corazón encogido y la lágrima contenida, porque si algo hemos demostrado siempre es que tenemos vocación de servicio. Solo espero que nuestra clase política esté a la altura. Son empresas de la máxima solvencia, como todo el mundo sabe, ¿no? Por tanto, eso sigue unos protocolos muy rígidos y, bueno, en principio yo no tengo información que me diga que hayan hecho mal su trabajo. Fijaos, estamos a 4 días del accidente y ya estamos hablando en estos términos, ¿no? Si queréis, nos ponemos en antecedentes y vemos la velocidad supersónica a la que va esto, ¿no? Es decir, no lo sé, es que en este momento no nos estamos planteando la responsabilidad, sino que nos estamos planteando saber qué ha pasado, lo primero, ¿no? Y eso todavía no lo sabemos. Todo tiene trazabilidad, desde el carril hasta la soldadura. El carril tiene su numeración, es un carril, he llegado a leer, este es otro apartado que seguramente abordaremos en la entrevista,
He llegado a leer que era un acero chino, que comprado en China, que no tendría nada de particular, pero todo el carril está fabricado por ArcelorMittal, que es una empresa española de enorme prestigio y capacidad. Bueno, hay que revisar muchas cosas. El maquinista de Lirio lo que hace inicialmente es dar sus sensaciones. Por eso digo que las sensaciones son subjetivas, porque si atendemos a lo que dijo el maquinista, eso era un enganchón, y no era un enganchón, era un descarrilamiento con un choque brutal con otro tren. Por tanto, lo digo para que pongamos en perspectiva las sensaciones personales de cada cual. Con esto, con los baches y con las vibraciones. El criterio del maquinista es subjetivo. No lo sé. En el lugar, no estaba allí, no puedo saberlo. Sí sé que saben que hay un segundo tren desde el momento en el que tienen el aviso por parte. Otra cosa es que lleguen allí y la confusión, vean solo a simple vista solo se ve un tren porque el otro está más lejos y está a oscuras y tienen muchos heridos y muertos en el primer tren, pues lo primero que hacen es meterse en faena con lo que ven, ¿no? Hoy una de las cosas que estábamos trabajando esta mañana es en mantener con ellos el contacto más rápido posible, ponernos a su disposición y tratar de ayudar para que tengan una reparación dentro de lo que puede repararse la pérdida de un ser querido. Una familia de 5 miembros, han fallecido 4 y se ha quedado sola una niña de 6 años, eso es irreparable, pero dentro de lo que podamos hacer y podamos reparar, nosotros vamos a intentar actuar con la mayor rapidez posible. Obviamente hasta este momento las víctimas, los pasajeros y todas las personas que cogen un tren cada día necesitan saber la verdad sobre lo que ocurrió realmente en ese accidente ferroviario de Adamuz desde un punto de vista técnico. Obviamente se está intentando especificar las causas de este siniestro, pero aquí cada uno va a tener responsabilidades. Vamos a ir viendo poco a poco cómo desde un lado y desde otro se van a estar contradiciendo. Ahora vemos a Adif diciendo una cosa, al ministro Óscar Puente diciendo otra, enfangándose con gente en las redes sociales y obviamente con todo lo que está sucediendo, pidiendo soluciones inmediatas a Adif por parte de distintos organismos del gobierno. Según lo publicado hoy, en el año 2019 se habría dicho que la CIAF había alertado en el 2019 del descarrilamiento de un AVE a 92 kilómetros de Adamuz por la antigüedad de las vías. Antigüedad de los carriles que era de 25 años y destacaban varios aspectos en aquel documento, un extracto de un informe de la CIAF de hace varios años atrás. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Adif admitieron el viernes que la investigación se centraba entre la unión de un carril nuevo instalado en mayo de 2025 con otro viejo que llevaba 34 años soportando el paso de los trenes, pero dicen que el que rompió es el nuevo. Lo que pasa es que aquel aviso de la CIAF cobraba ahora importancia bastante trágica. El accidente de Brazatorta se produjo el 12 de mayo de 2017, cuando el vagón 7 de un Talgo, que circulaba a 268 km por hora con destino a Barcelona, se salió de la vía en un cambio de agujas. Milagrosamente el tren recorrió unos 3.489 metros sin abandonar la plataforma hasta que logró detenerse por completo. En aquel momento los carriles y aparatos de la vía Madrid-Sevilla llevaban 25 años soportando el paso de trenes de alta velocidad. Los miembros de la CIAF elevaron en enero de 2019 las conclusiones al entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos. En opinión de los expertos, el siniestro se originó por la rotura por fatiga de la punta móvil de un mecanismo de cruzamientos, además de señalar como causa la aparición de microfisuras en el acero del sistema. Los técnicos dictaminaron que también intervino la antigüedad de los carriles y advertían de que esas roturas se habían incrementado en el conjunto de la línea a partir del año 2013 por el desgaste que acumulaban. Algo mismo piensan que sucedió a día de hoy. Pero es que los últimos datos de este siniestro costaron la vida a 45 personas. Revelan así que no se tuvo en cuenta ese informe de la CIAF después de sostener durante días que el tramo de Adamuz se había renovado íntegramente con una inversión de hasta 700 millones de euros. El Ministerio de Transportes y Adif acaba admitiendo que la investigación de la tragedia se centra en el punto 318-693 del recorrido en el que unía un carril fabricado en 2023 con otro
de la ya desaparecida Ensidesa en el 1989 y que permanecía instalado desde la inauguración de la línea Madrid-Sevilla en el 92. Así que un carril del 92 o posteriores, cuando los vagones 6, 7 y 8 del Airio con destino a Madrid dieron varios latigazos sobre la vía y sacaron de su trayecto al Albia, que viajaba en dirección contraria rumbo a Huelva. Al menos una parte de la infraestructura acumulaba unos 34 años, con el agravante de que en los últimos años la liberalización de la red había disparado exponencialmente el uso de la línea Madrid-Sevilla. En las fotos de la zona que vimos en el directo de ayer aparecían otros carriles fabricados igualmente por Ensidesa en el 1989, y a preguntas de los periodistas, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, escoltado por Óscar Puente, afirmaba en una rueda de prensa que no podía garantizar si la rotura se había producido en un carril del 92 o de renovaciones posteriores. Pero era cierto que la fractura era la soldadura en el lado derecho que unía el carril preexistente con el nuevo. Adif autorizó reutilizar material estructural en la línea Madrid-Sevilla por los altos costes. O sea, material estructural quiere decir material de segunda mano, material de bajos costes. Don Sergio Fidalgo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues preocupado lo que está pasando en Córdoba, lo que ha pasado en Cataluña, la huelga de maquinistas. Bueno, la era Puente se acaba a ver y espero que se acabe lo antes posible. Ayer cuando se producen los dos, es que nos estamos olvidando un poco del accidente de Cataluña. Ayer dos trenes descarrilan, muere otro conductor, más de 40 heridos muy graves. Ayer llega el sindicato de maquinistas y dio la orden en Cataluña de que se pararan todos los trenes en Cataluña ante la situación de inseguridad que se está viviendo, ¿no? Sí, porque el problema que hay aquí es un problema de, como siempre, de acuerdo, un temporal muy fuerte, eso es cierto, pero claro, cuando no hay las inversiones adecuadas, cuando ha habido años y años de dejadez, claro, cualquier temporal pues te hace un roto, que es lo que pasó. O sea, lo que pasó, por ejemplo, en la tragedia de Lleida, que hubo un muerto y 40 heridos, es que un muro de contención, insisto, un muro de contención, que como su nombre indica es un muro de contención, ha de contener, y por lo tanto tiene que estar previsto que sea para contener materiales en un temporal, por ejemplo, pues se derrumbó. Pero bueno, por eso digamos que lo de la huelga es grave, y por eso la noticia con la que usted hacía referencia, la de que se ha utilizado material, digamos, reutilizable en las obras del AVE de Sevilla-Madrid, es delicado, porque no tiene por qué ser malo siempre que los materiales se reciban el tratamiento adecuado y, sobre todo, siempre que los controles posteriores sean los correctos en los que se tienen que hacer. El problema es que con este gobierno, hablando de Adif, que es una empresa bajo sospecha, y hablando de algunas de las contratas, que bueno, algunas tampoco parece que estén libres de sospecha, nuestra pregunta es, ¿se hicieron los controles de ese material reutilizado correctamente? Porque existe, el problema no es usar ese tipo de material, pues ese tipo de material, si se trata correctamente y se controla, puede ser perfectamente válido. El problema es, ¿se ha hecho? Con tanta chapuza que desde transportes, ¿se ha hecho? Pues claro, por ejemplo, estamos viendo lo que pasó en Cataluña, que es una dejadez. Esa misma dejadez no habrá pasado también, por ejemplo, en Córdoba. Eso es lo que tenemos que averiguar, lo que tiene que averiguar el juez, porque la verdad es que es muy grave que nuestro sistema ferroviario se esté cayendo a cachos. Asimismo, y volviendo al informe de la CIAF de 2017, en aquel accidente de mayo de ese año, hablaban de microfisuras internas. La CIAF avisaba de que apenas 6 meses antes había producido una ruptura muy similar en otro cambio de agujas en el mismo tramo Braza-Tortas. La hipótesis más probable, visto todo lo anterior, era que la fisura se iniciara en una zona con microfisuras internas y de acumulación de tensiones debido a los esfuerzos soportados por aquella estructura. A igual que en el tramo de Adamuz, el cambio de agujas de Braza-Tortas había sido inspeccionado previamente por Adif, pero los integrantes del organismo investigador determinaron que las operaciones de mantenimiento llevadas a cabo no eran las adecuadas para detectar defectos en el estado interno de los carriles de los aparatos de la vía, y denunciaron allí que nunca se hubiera estudiado el comportamiento de unos materiales que estaban en funcionamiento desde el 92. A juicio de la CIAF, la edad que ya tenía en 2017 el acero por el que pasaban todos los días miles de personas constituía un elemento de riesgo. Desde entonces transcurren 9 años, de 2017 hasta el día de hoy.
Está claro así que Fomento ha ignorado y pasado de alertas, de avisos continuos de maquinistas, de empleados, de usuarios, diciendo que el tren vivía su mejor momento, hasta el día de la catástrofe. Pero es que es muy llamativo que ya en aquellos años, 2019 y 2 años antes, que es cuando se produce aquel pequeño accidente que podría haber sido muchísimo más grave, este organismo advirtió al Ministerio de Fomento de un riesgo ligado a la antigüedad del carril en esa línea Madrid-Sevilla tras el descarrilamiento en Brazatortas en 2017. Después llegó la liberalización, llegaron más operadores, más servicios, más tren kilómetros, los mismos corredores en los cuales se estaba diciendo que había un problema en las vías. Y entre 2019 y 2024 la larga distancia creció hasta un 50% y en alta velocidad los viajeros aumentaron hasta un 80% frente a niveles de pre-liberalización. El gobierno sostuvo que el mantenimiento por kilómetro había subido desde el 2018, pero la cuestión clave era no se subía sino el ritmo del uso y del desgaste acumulado. La pregunta aquí sería, si existía una alerta formal por envejecimiento de la vía, ¿qué auditoría independiente demostraría que el incremento de tráfico se había acompañado de una renovación y de un control equivalente a todo este aumento de todos los pasajeros y de las promotoras, etcétera? Porque si no estaríamos hablando de que aquí hay muchas cosas que no estamos viendo, ¿no? Las evidencias para muchos son abrumadoras. Obviamente se habla de todo esto, pero también hay otras muchas personas que están hablando de negligencia por parte de algunas autoridades en torno a este accidente y que este informe de la CIA del 2019 se vería aquí que podrían judicializar todo esto y llevar a algunas personas a la cárcel. Mi nombre es Osiris y el que está desaparecido es mi esposo. Los últimos audios que tengo de él fueron ayer a las 18:47. Mañana me acompaña Frania a recogerlos a ustedes a Sevilla y así se encuentran confirmando. Vamos a tomar por un ladito, por favor. En Córdoba el tiempo se ha parado para muchos. Es allí donde esperaban encontrar noticias de sus familiares desaparecidos en el accidente de 2 trenes. A tan solo 32 kilómetros de aquí, el reloj se paró un día antes, a las 8 menos cuarto de un domingo. En ese momento, Adamuz, la localidad cordobesa donde ocurrió, se convirtió en escenario de dolor, esperanza y solidaridad. En las calles de Adamuz no se escucha apenas ningún ruido ni apenas se ve gente, pero hace 24 horas, la pasada noche, este pueblo parecía otro, porque todos sus vecinos se echaron a las calles para salir a ayudar. Me enteré porque se sentían las sirenas, algo ha pasado. Los grupos del WhatsApp saltaron, estallaron, le digo a mi pareja, digo, Marca, me digo, yo tengo que ir. Y justo al llegar de viaje me encontré con la noticia, ya empezaron el pueblo a organizarse, como no había todavía servicios oficiales, pues empezaron a pedir por las redes sociales que si hacían falta mantas, que si hacían falta coches, que sí. ¿Qué nos encontramos allí? Lo peor que te pueden encontrar. Gente atrapada, gente muerta, gente, una chica pidiendo ayuda para su madre, y mi madre está ahí abajo metida, mi madre está abajo metida, sacarla. Cuando ocurrió el accidente, fueron los vecinos de Adamuz allí, iban con quad, intentando sacar a la víctima y eso. Yo llego aquí a Adamuz a por el quad y me meto directamente para adentro. El acceso era muy limitado a vehículos pequeños y a la ambulancia cuando entraban tenían que salir de culo otra vez para atrás. Imagínate, iban los voluntarios, todo el equipo con las camillas a cuestas, allí no podían entrar las camillas de ruedas. Digo, venga, aquí al norte de la parrilla, digo, subirlo aquí al norte. ¿Cómo? Digo, sí, aquí va a atravesar. Pues aquí así, iban a atravesar aquí la gente, en la camilla. Y no es lo mismo recorrer 900 metros a pie que recorrerlo andando. A lo mejor no es nada, pero a lo mejor un minuto en esas circunstancias, pues aquí mi amigo a lo mejor pudo salvar alguna vida. Los bares, las tiendas, todo el que se le ha pedido algo de ayuda lo ha dado. Yo creo que se ha hecho aquí todo lo que se podía hacer, la pena es no haber podido hacer más. Más de 30 kilómetros separan la localidad de Adamuz de este centro cívico en Córdoba que se ha convertido durante todo el día en el refugio de muchas familias. Detrás de esta carpa esperan recibir noticias. Han pasado alrededor de 35 o 40 familias, en total
140 personas que hemos atendido y bueno, pues lo que estamos haciendo es facilitándole la información que se tiene, que desgraciadamente no es suficiente para ellos. El sufrimiento que tienen es brutal. Nosotros podemos hacer un soporte emocional, estar al lado, pero al final estas personas lo que necesitan es tranquilidad, estar solas en su momento que necesiten, darles espacio y sobre todo las personas que más pueden apoyar, más allá que un psicólogo, son su familia. Al verme con el desespero de que no podía saber nada de él, llamé a mi hermana se vino para acá y también la angustia me está matando, que no sé nada hasta este momento de él. Yo no me pienso mover de aquí hasta que no tenga noticias, no me voy a mover de aquí.